Nuestro diario vivir está poblado por múltiples acciones. Ninguna es natural. Todas contienen una explicación. En escenas de la vida cotidiana buceamos los porqués. Destejemos la trama de la construcción social. Escenas de la vida cotidiana. Nuestro espacio colectivo, en la casa común. El programa de hoy va a ser muy especial. ¿Por qué? Porque al ser el número 25 de este ciclo 2025, va a tener una configuración exclusivamente dedicada a la especificidad en la cual nosotros venimos formados, que es la psicología social. Y justamente en Villa Mercedes cae un 11 de septiembre, el día del docente, del maestro, la maestra, y vamos a tener justamente entrevistada principal a una maestra de la psicología social. Estamos en la 93.7, Radio Umbime, en la 90.3, Radio La Cigarra de San Francisco del Monte de Oro, y así comenzamos una nueva edición, un nuevo capítulo de Escenas de la Vida Cotidiana. Bienvenidos para todas, para todos, y bienvenido, Cristian. Hola, buenas tardes Sergio, buenas tardes a toda la oyentada. Estamos transitando este mes de septiembre, firmes hacia la primavera, firmes hacia el verano. Siempre nos gusta hacer una pequeña referencia al clima porque la verdad que lo sentimos bastante al frío. Sí. Y lo que no está cubriendo es lo que vivimos políticamente, socialmente, económicamente como pueblo a nivel país, Cristian. Son horas bastante complicadas las que estamos atravesando y bueno, cada quien lo vamos elaborando de formas distintas. Así es, siempre decimos que estamos en un momento de crisis. Dicen por ahí que crisis son oportunidades, pero bueno, hay que atravesarlas, a esas crisis. Y lo que seguramente son las crisis son la antesala de un cambio. En este contexto que estamos transitando, donde lo comunicacional ha sido manoseado, manipulado, no solamente con algo que se ha estudiado bastante y todavía continúa su desarrollo, que es la posverdad, sino también instaurando una forma dentro del discurso donde se naturaliza el odio y se cosifica al sujeto. ¿Cómo definiríamos el tema de la posverdad? No te pido una definición concienzuda, pero una explicación simple para la oyentada que a lo mejor no conoce a qué referís con posverdad. Yo te lo voy a decir como yo la interpreto y la he vivido, que sería un ensamble de sesgos para justificar relatividades que no terminan de ser una verdad. No me explicaste nada. Dame un ejemplo. O en criollo. Claro. Te digo las cosas como yo las pienso y te las digo con rigor de verdad. A pesar de que no sea una verdad, no sea parte de la realidad. Exacto. En realidad, valga la redundancia, es una parte de mi visión de la realidad. Sabemos que la realidad es un todo más complejo, pero yo hago a través de mi discurso que esa posverdad sea la verdad. En tiempos de posverdades muy duras, yo rescato una figura que ha aparecido hace 3 años con la última elección, creo que fue, y dentro de lo que son los tiempos de crisis, los tiempos dolorosos, aflora la gran creatividad del pueblo. En ese sentido yo rescato, Cristian y audiencia, lo que estamos viviendo y viendo a través del portal de Gelatina de Pepe Rosenblatt con los jingles.
Los Jingles es un espacio que tiene de portal, digamos un portal de YouTube que tiene seguidores de más de 20.000 todos los días, y los jueves tienen casi una hora dedicada a jingles de acuerdo con lo que la gente envía. La gente envía un jingle acerca de una determinada temática. Y en estos días lo que se ha impuesto, el jueves pasado estuvimos escuchando, pusieron sobre el escenario a Jorge Rial. La mayor parte de los jingles era Jorge Rial, pero basados en qué? En los audios que se conocieron sobre las coimas del dinero que desde determinados estratos de gobierno le quitan a los discapacitados y le dan a los ricos, y a su vez reivindicando la figura de Jorge Rial como denunciante. Entonces, la creatividad que hay, el llamado a risa con el famoso 3% para Karina y el jingle más famoso de todo, que tomó cuerpo, Karina es una coimera, y que se canta en las canchas, se canta en todas partes, ha tomado un ritmo distinto, no solo del programa, este programa que se ve por YouTube, sino que como una forma de crítica popular a través de la comunicación respecto de el rechazo que hay de determinadas políticas que se están aplicando a través del Estado por el gobierno que está ejerciendo en este momento el Grupo Libertario. Sí, efectivamente, y resulta recurrente la presencia de Jerick, como a través del humor se va transitando y se va digiriendo lo siniestro. Yo asumo cada tanto mi rol de abogado del diablo. Celebro, digamos, esta inteligencia colectiva que tenemos, que nos rescata de ese llamado a la violencia permanente, a esa provocación para reaccionar, que para mí responde a una arquitectura, a algo pensado, y sabiamente el pueblo, en este caso el pueblo argentino, colectivamente sublima a través de la creatividad, y en este caso, como vos decías, a través de los jingles y de otras formas también. No obstante eso, tenemos que ejercitar el pensar político y filosófico de nosotros como nación, porque siempre vale la pena preguntarse quién se está beneficiando con todo esto. Dejamos la pregunta planteada y yo te planteo otra pregunta. ¿Cuál va a ser el tema del día? ¿Dónde vamos a hacer el anclaje respecto de la entrevistada? Ya lo anticipo que es una mujer, pero contámelo vos, Cristian. El día de hoy vamos a hablar de la psicología social, segunda parte, ya lo habíamos encarado en otra edición, y la entrevistada es la compañera Adriana Rodríguez, compañera y colega. En la escena de la vida cotidiana de hoy estará referida a nuestra disciplina, nos atraviesa a todos, aunque muchas veces quedamos en segundo plano, pero se trata de la psicología social hoy. Esta disciplina, nacida del pensamiento y la práctica de Enrique Pillon-Rivière, nos invita a comprender al ser humano no como un individuo aislado, sino como sujeto de vínculos, situado en una historia y en un contexto. La psicología social es al mismo tiempo ciencia y práctica, una manera de leer la realidad y de intervenir en ella para transformarla. Para conversar sobre este presente de la psicología social, tenemos el enorme gusto de recibir a Adriana Rodríguez, psicóloga social mendocina, referente provincial y nacional por su vasta trayectoria y por su compromiso sostenido en el campo comunitario, educativo y organizacional. Su palabra nos abre la posibilidad de pensar cómo este saber y este hacer se inscriben en nuestras experiencias cotidianas, en la forma en que nos vinculamos, trabajamos, aprendemos y soñamos juntos. Hoy la psicología social está en el centro de la escena, porque cada vínculo, cada grupo, cada tarea compartida es también una escena donde se juega nuestra salud, nuestra creatividad y nuestro futuro común. Promovemos y protagonizamos la construcción colectiva. Una excelente presentación del tema del día, la psicología social hoy. Hemos mantenido una entrevista muy rica, la recomendamos que la escuchen, y a su vez la vamos a tener también a través del YouTube. Van a encontrar la entrevista completa, como van a encontrar todas las entrevistas
que venimos haciendo en cada uno de los programas, y también estamos en Spotify, estamos en Instagram y en Facebook. Ahora decimos que seguimos presentando. Hoy va a ser todo dedicado a la cuestión psicosocial. Seguimos presentando voces de profesionales que expanden el trabajo psicosocial. Nuestra intención es multiplicar las voces de quienes trabajan y difunden a la psicología social pilloniana a través del trabajo comunitario y social que se desarrolla, aún por disciplinas hermanas. Hoy, de nuevo, vamos a cruzar el Charco del Plata. Es decir, la semana pasada tuvimos en Mendoza y ahora nos vamos para Uruguay. Desde allí, nuestra colega Nicole Bourgiat nos comparte su experiencia de vida, el cambio de país, el estudio, su trabajo con la psicología social desde una especialidad, la violencia de género. Con una admirable claridad, así lo explica. Hola a todas, todes y todos. Mi nombre es Nicole Bourgiat. Nací en Buenos Aires, pero hace 5 años elegí mudarme a un pueblo semirural del Uruguay, junto a mi compañero de vida, mi familia, nuestras hermosas ovejas y una alegre familia perruna. Esto fue un desarraigo en mi historia, sí, y lo sigue siendo, pero también lo veo como una oportunidad de incorporarme a una nueva cultura y a un nuevo modo de vida más sustentable que el urbano, tanto en lo físico como en lo psicoemocional. Soy psicóloga social desde el 2021, diplomada en estudios feministas, en acompañamiento territorial contra la violencia de género y certificada en asistencia integral a varones que ejercen violencia. También estudié coaching y ahora actualmente estoy avanzada en la licenciatura de psicología. Hace 4 años fundé junto a mi compañero antropólogo y una colega psicóloga social la consultora Equipar. Desde allí coordinamos grupos de apoyo psicosocial para mujeres sobrevivientes de violencia de género y varios talleres con perspectiva de género aplicada. En esos encuentros descubrí algo clave. Para transformar la violencia necesitamos abordarla de manera sistémica y colectiva. ¿Por qué? Porque en ese recorrido una mujer no queda fija en el lugar de víctima, transita muchas etapas. De víctima pasa a sobreviviente y con el tiempo puede convertirse en una militante de una vida libre de violencias. Y esto, por supuesto, tiene un gran impacto en el tejido social. De esos grupos surgió una demanda constante que la observé y la tomé creativamente. La necesidad de contar con espacios que fortalezcan el desarrollo personal y profesional, para sostener tanto la independencia económica de aquellas mujeres como también la independencia psicoemocional. Así nace el programa de mentoría feminista de Equipar. En estas mentorías 1 a 1 combino herramientas técnicas de la psicología social con respecto a los vínculos y también con herramientas de otro curso que hice sobre diseño de experiencias de usuario. Una metodología viva, nacida de la praxis, que busca fortalecer la perspectiva de género y al mismo tiempo visibilizar cómo se reproducen las violencias del sistema patriarcal y capitalista en la vida cotidiana de cada mujer. El propósito es claro: acompañar procesos de desarrollo personal y profesional. Gracias a estos programas he tenido el honor de acompañar historias profundamente inspiradoras. Mujeres que solo habían terminado la secundaria lograron terminar estudios terciarios y hasta universitarios. Mujeres adultas que, pese a la infantilización que muchas veces impone este mismo sistema, lograron poner en palabras su deseo y construir un proyecto propio. Incluso, masculinidades que sufrían violencia en sus vínculos pudieron comprender que el feminismo no es una lucha en su contra, sino una lucha contra el mismo patriarcado y encontrar herramientas para establecer vínculos sanos. Y aquí quiero subrayar algo que puede incomodar tanto a ciertas personas como a algunos movimientos feministas particularmente, pero que considero esencial. Necesitamos urgentemente salir del binarismo de víctima-victimario, mujer-varón, bueno-malo, para entender la violencia en su verdadera dimensión, como una estructura vincular, sistémica y sistemática. Si mayoritariamente, es cierto, es reproducida por varones en posiciones de poder, y a esto lo denominamos violencia de género particularmente,
Pero también la violencia patriarcal se sostiene y se reproduce colectivamente, más allá del sexo biológico o del estatus social o la identidad de género. La psicología social me brindó un marco teórico realmente invaluable para analizar cómo se construyen esos vínculos, siempre desde la lucha, por supuesto, contra la violencia patriarcal en todas sus formas y en cada esfera social. Hoy realmente puedo decir que trabajar en estos espacios es para mí un acto de resistencia. Resistir al mandato de certificar solo en lo que da dinero, ¿verdad? Hacer ese curso que te da dinero, como dice alguna diputada de por allí. Resistir a la idea de que el conocimiento válido solo está en la elite de la academia. Resistir porque sé que la sabiduría también se gesta en lo cotidiano, en los saberes colectivos, en los saberes ancestrales, en la experiencia de cada pueblo y de cada mujer particularmente que decide crear espacios de libertad real e interseccional. Y esa es mi mayor convicción, que en comunidad, desde la mirada feminista, social y humanista, podemos construir nuevas formas de estar en el mundo. Y que cada paso hacia vínculos más justos, más libres y más humanos es ya mismo una forma concreta de resistir. Escenas de la vida cotidiana, nuestro espacio colectivo, en la casa común. Estuvimos escuchando a Nicole Bourjat desde la Campiña uruguaya. Mientras vayamos recibiendo audios, los iremos difundiendo en nuestros programas. Y agradecemos la receptividad que estamos teniendo por parte de nuestras y nuestros colegas con esta columna destinada a ampliar las voces psicosociales. Así que aquellas y aquellos que estén escuchando y sean de nuestra disciplina, pueden mandar el audio de unos entre 4 y 5 minutos donde digan de dónde son, qué hacen y cómo los atraviesa la psicología social. Ahora vamos al primer tema musical. Hoy vamos por un huayno tradicional, bien del altiplano. El tema se llama Italaqueño, interpretado por el grupo Incuyo. Italaque es un hermoso pueblito en los valles que bordean el altiplano boliviano, al noreste del lago Titicaca. Es una zona conocida por su riqueza de tradiciones y música, ya que los mejores sicuris, flautistas de pan, provienen de esta zona. La música de los cantus de Italaque es muy hermosa y dinámica y suele ser grabada por bandas andinas. Debemos decir que el tema musical en YouTube muestra unos hermosos paisajes de la zona.
Empezamos a transitar nuestra escena de la vida cotidiana de hoy. Entrevista. Adriana Rodríguez, psicóloga social, compañera de trabajo en muchas situaciones de la provincia de Mendoza, una de las más antiguas que hay en materia de psicología social. No quiero decir que seas vieja, pero en materia de psicóloga social sos una referente a nivel provincial, pero también a nivel nacional, dada la gran experiencia que tienes y el recorrido acerca de todo lo que se viene trabajando en la psicología social. Sos una referenta tanto para nosotros acá en la provincia de San Luis, como a la gente que te sigue a vos desde distintos lugares, desde el Chaco, desde Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires. Tenés relaciones por todos lados y por eso acudimos a vos a tratar de charlar un poco la psicología social hoy. Nosotros el otro día estuvimos difundiendo algunos audios, venimos difundiendo audios sobre psicología social, pero me interesa que charlemos un poco sobre lo que es la psicología social en cuanto a distintos parámetros. Por ejemplo, en el contexto nacional. En el contexto nacional, ¿cómo se ubica hoy la psicología social? ¿Cómo se interviene desde la psicología social? La pregunta concreta que te hago en primer término. Un gusto estar acá, Sergio, y bueno, y que compartamos con vos, con los otros compañeros, con la gente que nos escuche en Villa Mercedes, en San Luis y bueno, en todos lados, ¿no? Y bueno, y tomando las preguntas tuyas, en realidad tendría que ver con todo eso junto. Una de las cosas que nos define en relación al marco teórico y metodológico, que son constitutivos de la psicología social, tiene que ver con la realidad concreta, con las realidades concretas que nos atraviesan, que tiene que ver con tiempos, espacios, pero tiempos y espacios históricos, anclados en la vida de los pueblos, en las historias particulares de cada uno de los sujetos que los habitan. Y eso fue una pregunta constitutiva, incluso en el desarrollo y en la rica trayectoria de nuestro maestro, que es Enrique Pillon-Rivière, desde los inicios, cuando él se preguntaba por la diferencia entre las formas de pensar, de sentir, de vivir, de producir, de crear, entre las comunidades guaraníes del Chaco, donde en ese momento estaba viviendo con su familia, a aquellas provenientes de los escenarios europeos de los cuales habían emigrado, ¿no? Y a las cuales su familia pertenecía. Pero además se relaciona a las distintas interpretaciones emergentes de esos hechos, ¿no? Y eso habilita como dos grandes ejes de nuestra formación. Por un lado, el partir de los sujetos concretos en sus condiciones concretas de existencia. Entonces, eso tiene que ver con un horizonte
que delimita y establece una direccionalidad respecto al campo de análisis y también de nuestra intervención. Bueno, y esto fue, como les contaba, muy constitutivo, ¿no? Desde nuestros inicios. Y en eso interrogamos no solo a los hechos, sino también la interpretación social acerca de esos hechos. Porque en esto que les contaba del impacto por las comunidades guaraníes, por sus formas de vida, de simbolizar, donde el tema de la metamorfosis, que él después encuentra en corrientes del pensamiento surrealista, ¿no? A nivel de lo que son las expresiones plásticas, como aquellas escritas, tenía que ver con una forma de entender, de procesar, de simbolizar todo aquello que de pronto les estaba pasando, ¿no? Entonces, bueno, como para poner un ejemplo, pero también en relación a eso, el hecho de que esas comunidades fueran consideradas como vagos, como inútiles, como violentos, etcétera, etcétera, que estaban muy lejos de la vivencia cotidiana y de intercambio que él y su familia tenían con esas comunidades con las que estaban conviviendo en esos tiempos. Esto implica un posicionamiento en relación a lo que son los procesos psíquicos, lo que tiene que ver con la salud mental. Para nosotros no hay contenidos psíquicos y así de fuerte, de duro, que no estén vinculados al contexto en el que estamos viviendo y que no tengan que ver con una causalidad social. Esto es algo que define un posicionamiento en relación a la mirada y en relación a lo que son las intervenciones. Nosotros decimos que la realidad concreta, en Argentina creo que la pandemia, la emergencia de la pandemia fue una situación bastante fuerte y que puso en evidencia esto. La realidad concreta es la que nos ha permitido superar o reencauzar ciertos debates que veníamos teniendo en relación a las ciencias sociales y de la salud, ¿no? Es decir, que los contenidos psíquicos no son pre-experienciales, sino que tienen que ver con las experiencias concretas que como sujetos cada uno de nosotros atraviesa, y lo atraviesan y que la significa en función de la particularidad de sus condiciones de vida. Y estos son procesos sumamente complejos y cambiantes. De ninguna manera el pensamiento de Pillon es un pensamiento simplista y mecánico, y eso introduce una diferencia cualitativa en relación a otros abordajes. De pronto, el pensar los procesos de causalidad, de desarrollo desde otro lugar, cambia absolutamente la perspectiva. A la vez, otra cosa importante es que él llega a partir de una práctica clínica muy intensa, muy fecunda, con mucho trabajo y con todo también un equipo con el que venía articulándose, llega a ciertas, de alguna manera, conclusiones, y estamos planteando conclusiones nunca como cosas cerradas, etcétera, tipo, digamos, dogmas, junto a otros pensadores en otros ámbitos, ¿no? Que tenía que ver, otros ámbitos en los países, por ejemplo, Bateson en Estados Unidos, o en relación a disciplinas que consideramos complementarias en relación al abordaje de un mismo objeto que sería los hombres y las mujeres. Ahí dijiste algo que me resonó especialmente cuando hablaste de Pillon con su infancia con los pueblos guaraníes, allá en el Chaco y demás, y después la elaboración de esa teoría. En las condiciones concretas de existencia de las cuales estás hablando y el emergente que se produce
en las mentes individuales. ¿Qué ejemplo podés dar en concreto sobre alguna intervención que ustedes hayan tenido como un emergente, a partir de un emergente sociohistórico fuerte de trabajo desde la psicología social, ahí en el caso de Mendoza? Sí, son muchos, ¿no? Por ejemplo, puedo contarte. Elegite uno nomás, porque hay miles, pero bueno, alguno que lo tenga fresco y que diga, bueno, este fue una intervención que nosotros podemos decir, esa intervención responde exactamente a la psicología social y a un emergente fuerte de ese momento. Sí, eso está bueno esa pregunta, porque además nosotros venimos de una trayectoria de trabajo muy, muy amplia y muy comprometida, ¿no? Con las problemáticas que nos han ido atravesando en distintos tiempos, en los distintos lugares en nuestro país. Recuerdo muchas, pero hay una, por ejemplo, cuando, no sé si todos conocen Mendoza, pero en Mendoza, hace varios años, se planifica la construcción de un dique en una zona de montaña que se llama Potrerillos y que era una zona habitada por personas que, dadas las características geográficas, estaban de alguna manera separadas por valles, por cerros, etcétera, etcétera, pero eran parte activa potencialmente de la misma comunidad. Entonces, el proceso de construcción del dique habilita un proceso de crisis y desestructuración de su vida cotidiana muy, muy significativos, porque en realidad ese proceso tenía que ver, por un lado, con una obra donde había muchísimos intereses referidos a las cuestiones vinculadas al manejo del agua, las energías en varias dimensiones, etcétera, etcétera, pero también implicaba un gran negocio inmobiliario que se desplegaba a partir de esa construcción. Y los pobladores habían sido mantenidos absolutamente al margen de todo ese proceso. Y en ese camino, mirá vos qué significativo, ¿no? Los directores del centro de salud de la Villa de Potrerillos y de la escuela de Las Vegas, que era una de esas localidades que conformaban el valle, deciden convocarnos en función de entender el profundo impacto que esa situación estaba causando en los chicos, en las personas, en las comunidades en su conjunto, en tanto implicaba profundas transformaciones en sus condiciones de vida y de un proyecto donde en realidad eran convidados de piedra. Hemos intervenido conformando grupos que les permitieran encontrarse. ¿Por qué? Porque si bien estaban todos dentro del valle, ¿no es cierto?, que los albergaba, etcétera, etcétera, el hecho de esas distancias que te decía que tenían que ver con valles, cañadones, cerros, etcétera, etcétera, hacían que la comunicación entre ellos no fuera un hecho frecuente. Entonces, fundamentalmente, lo que impulsamos en el inicio fue un proceso donde pudieran conocerse, reconocerse y poner algo que para nosotros en la psicología social es muy importante, que es la de necesidades en común. Porque sabíamos que había necesidades comunes, pero una cosa es tener necesidades comunes y otra cosa es el proceso de poner esas necesidades en común, lo que implica generar un espacio de sostén, un espacio de encuentro, habilitar procesos de comunicación que en un camino de ida y vuelta puedan ir posibilitando el reconocimiento de eso que los encontraba, que era el profundo impacto de esa situación, pero a la vez también eran innumerables sueños, proyectos, iniciativas que ellos tenían. Fue un proceso complejo, porque en principio había una situación de muchísima desconfianza, porque habían sido manipulados en la situación de inicio y obviamente nos tenían que conocer, pero después se fueron estableciendo esas relaciones de confianza
que posibilitaron seguir avanzando y encontrar esas cuestiones en común. Se genera esto que nosotros en la psicología social hablamos, ¿no? Una tarea, para nosotros la tarea es un organizador básico y fundamental de la vida social. Nosotros decimos que no hay grupo sin tarea, y si lo pensamos, aunque suene duro, tajante, no hay grupo sin tarea. ¿Cuáles son las fortalezas que vos le ves a la psicología social en la intervención comunitaria? La psicología social es emergente de la práctica. Para nosotros el tema de la indagación es un elemento central para poder intervenir. Para nosotros hay elementos, hay tres elementos que son constitutivos fuertemente de la intervención, que tienen que ver, primero, con un marco teórico y metodológico, desde donde pensamos la realidad, pensamos los procesos, pero después el sector concreto de la realidad donde vamos a intervenir, que es un proceso sumamente complejo, que incluye dimensiones múltiples, que es importante que nosotros podamos conocer para poder desplegar estrategias de trabajo que sean realmente operativas y transformadores. Y lo otro, por supuesto, tiene que ver con el objetivo. Entonces, objetivo, sector de la realidad y a la vez un marco teórico y metodológico, científico, que tiene que ver con el pensamiento de la psicología social, profundamente anclado en las realidades concretas que se van desplegando en cada uno de los momentos. Villon-Rivière dice, por ejemplo, que el esquema conceptual referencial operativo, que es la sigla desde donde incluye, ¿no es cierto?, todo el repertorio teórico y metodológico, es un aparato para pensar, ¿no? Entonces, es el lugar teórico desde donde nos posicionamos para leer eso que pasa y que para que las estrategias que formulamos sean estrategias realmente operativas, que tengan que ver con el conocimiento de la realidad y no simplemente recetas mecánicas que utilizas indiscriminadamente apuntando a resolver las problemáticas que te convocan. O sea que vamos acomodando un ECRO a la circunstancia en la cual estamos situados para intervenir. Eso es lo que quisiste decir. Es decir, Sí, aparte, ese esquema conceptual y operativo lo vamos adaptando al momento en el cual estamos operando. claro, además ese ECRO está formado por conceptos de carácter universal, científicos, sometidos a criterios de verificación epistemológica, intrasistémica y extrasistémica, o sea que no todo vale, no todo es coherente y pertinente. Pero esos universales son parte e incorporados en lo que son los procesos de formación, en una didáctica, estrategia didáctica que es exquisita, donde lo que se va construyendo es la posibilidad de repensar esas cuestiones universales a las situaciones particulares concretas, porque los grupos son diversos, cambiantes, atraviesan diferentes momentos. Nosotros, por ejemplo, hemos encontrado cambios a nivel de lo que son las estructuras grupales. Pongo un ejemplo, cuando era el momento de la hiperinflación, pensábamos que ciertos procesos que nosotros estábamos viendo eran particulares a la escuela, digamos, o al universo que nos estábamos manejando, y en realidad en jornadas que tuvieron un alcance territorial más amplio, nos dimos cuenta que nos estaban atravesando a todos, ¿no? Y lo mismo nos está pasando en los intercambios que estamos teniendo ahora en relación a ciertas cuestiones emergentes del contexto actual, que tienen que ver con la profundización de la crisis, que tiene que ver con la vulneración subjetiva, que tiene que ver con las estrategias de división y fragmentación, que se van naturalizando, ¿no? A partir de, por ejemplo, considerar la crueldad como parte inherente
de lo que sería un proceso de construcción social, ¿no? Y cuando en realidad es todo lo contrario. Entonces, bueno, en el proceso de formación se transita ese aprendizaje de poder ir integrando a las situaciones particulares concretas que cada uno porta, y aquí la heterogeneidad desde lo que es nuestra disciplina adquiere una relevancia fundamental, porque de pronto son distintas miradas, distintas vivencias, distintas prácticas que en ese proceso de aproximación al conocimiento de la realidad son profundamente valiosas y enriquecedoras. Entonces, bueno, nosotros jerarquizamos mucho eso. A la luz de esto que estás diciendo, ¿cuáles serían entonces los puntos de urgencia sobre los que se habilita a trabajar, digamos, a la psicología social en el universo este de psicólogos sociales a nivel país en la actualidad por la cual estamos atravesando? Nosotros trabajamos en la promoción de la salud mental, y eso que tiene que ver con el cuidado personal y también con el cuidado colectivo. Entonces, bueno, ¿qué implica eso? Implica muchísimas dimensiones. Implica un trabajo concreto en la particularidad de cada una de las organizaciones en las cuales estamos, que tienen que ver con el abordaje de situaciones de consumo problemáticos, que tienen que ver con acompañar los procesos de aprendizaje en las escuelas, se han modificado muchísimo en relación a cuando yo que soy más vieja, íbamos al colegio, y bueno, y en todas las instancias de la vida, ¿no? La posibilidad de que las familias alberguen, en cómo son percibidas las relaciones dentro de las organizaciones del trabajo cuando hay una incertidumbre muy grande respecto a la permanencia concreta de los trabajadores en esos espacios. Hoy también estaba escuchando una información referida a eso, de todos los, se refería, por ejemplo, a Mercado Libre, ¿no? Todas las personas que habían quedado sin trabajo a partir de la incorporación de la inteligencia artificial a los procesos que la empresa utiliza. Para poner un ejemplo, ¿no? Esto sale, no estoy diciendo nada nuevo ni No, no. secreto, sino que yo lo escuché hoy. Digamos que en Entonces, todas las épocas los avances tecnológicos han producido sí, eso, grandes salidas de sí, personas de estamos. un lugar, incorporaron en otro, pero nunca se incorpora la cantidad de gente que se vomita a la calle. Claro, y tampoco son estrategias planificadas que pongan el eje en lo que en realidad tendrían que poner, ¿no? En un servicio hacia la comunidad y precisamente en la construcción de esa comunidad, como que están definidos desde otros intereses. Estuviste hablando recién de puntos de urgencia y diste ejemplos concretos sobre los cuales puede intervenir la psicología social. Es un poco una definición del rol todo lo que estás haciendo, ¿no? Sí, sí, en el sentido de que desde la psicología social intervenimos en los procesos de interacción, en la complejidad de sus determinaciones psíquicas y sociales. Y esos ámbitos de intervención tienen que ver con los grupos, tienen que ver con las organizaciones, tiene que ver con los espacios, las redes, los proyectos comunitarios. Y también es importante considerar que esa intervención se da en diferentes instancias. Puede tener que ver con etapas de diagnóstico, puede tener que ver con etapas de planificación, también con acompañar el desarrollo de una tarea y también con implementar mecanismos de monitoreo y de evaluación. O sea, podemos hacer eso todo junto, ¿sí? Como un proceso continuo o intervenir en alguna de esas etapas específicas. De hecho, hemos hecho todas esas cosas.
Sí, y vos sabés que estaba pensando mientras decías eso, la vigencia que tiene la teoría expresada por Pichon Rivière. Y hemos visto que es un periodo este donde Fernando Fabris está presentando libros con las obras completas de Pichon Rivière y vemos la vigencia de ese pensamiento. Creo que es una de las grandes fortalezas que podemos exhibir dentro de lo que es la disciplina nuestra, Adriana. Sí, además Pichon Rivière es de los pensadores más importantes de la psicología y la psiquiatría contemporánea mundial. Por ejemplo, en Francia, en el homenaje que se hizo a uno de los aniversarios vinculados a Freud, Pichon fue una de las personas consideradas activamente, además de la profunda actividad que él tuvo vinculada a diversos grupos y profesionales que venían investigando acerca del impacto y la construcción de las subjetividades. Desde la psicología social hemos heredado todo ese proceso. Es una formación incluso que tiene una particularidad, que es que suele ser elegida por hombres y mujeres que tienen otras formaciones, que desempeñan su trabajo desde esas otras formaciones en diferentes ámbitos. Pero el tema de los vínculos, de los procesos de comunicación, de los grupos, es como un universal, ¿no es cierto?, que nos atraviesa Ah. como sociedad. O sea, nosotros decimos que sin otro no hay yo, y bueno, y no hay yo, que el grupo es un nosotros práctico, etcétera, etcétera, que no son clichés, sino que tienen que ver con lo que realmente va pasando en la realidad. Entonces, esa búsqueda de herramientas para poder operar en las situaciones concretas que están intentando entender y abordar, ¿no? ¿Y cuál es el campo de inserción más habitual que hay, por ejemplo, en el universo de Mendoza, ¿no? De los psicólogos y las psicólogas sociales? eh, Son diferentes. El que ha habilitado más los espacios de trabajo, pero tiene que ver con su conformación, es el sistema educativo. El Ujú. sistema educativo hace muchos años que estamos trabajando. Pertenecemos a la Asociación de Trabajadores en Psicología Social de Mendoza, y nosotros hemos desarrollado acciones específicas destinadas a facilitar nuestra inserción, por ejemplo, entre otros ámbitos, en el ámbito educativo, dentro de los servicios de orientación educativa, dentro de acciones vinculadas a la docencia, con contenidos que pensamos que son aquellos que a los alumnos les significa, ¿no?, un aporte importante para el desarrollo de sus proyectos, ¿no?, como jóvenes. Y después, bueno, nosotros hay compañeros que trabajan en el ámbito de la salud vinculado a lo que son los consumos problemáticos, muchos en relación a las problemáticas vinculadas a género, ya sea de violencia de género en el caso de mujeres o de nuevas masculinidades, anclados incluso en dispositivos donde los hombres han atravesado, bueno, con mujeres situaciones de violencia, y hay una orden judicial por lo cual necesitan transitar un proceso que tenga que ver con el aprendizaje, con la cura, con la incorporación de otras formas de relación. También en otras instancias se llaman ETI, equipos técnicos interdisciplinarios, pero en realidad son como unas especies de tribunales mediadores entre los problemas que se presentan en relación a las niñas, niños y adolescentes vinculados a la vulneración de derechos esenciales, y las familias a las que por lo menos pertenecen, ¿no?, con las distintas formas que esas conformaciones tienen. También en contextos de encierro.
hay actividades profesionales, hay asociaciones en distintas provincias, en algunos lugares está reconocido por ley, en otros lugares no. Te pregunto, ¿qué necesitaría hoy la psicología social para afianzarse con mayor firmeza a nivel país? Bueno, nosotros venimos no digo nosotros, psicólogos sociales en general todos, de legislaciones sumamente anacrónicas, insuficientes, que no establecen las normativas y la legislación coherente y pertinente para albergar y resolver las diferentes problemáticas. Nosotros en la psicología social, por ejemplo, hemos tenido que generar las condiciones para que todos aquellos que finalizábamos la formación, que es una formación que está incorporada al sistema educativo de nivel superior, pudiéramos acceder al mercado laboral. O sea, eso tendría que estar garantizado de una, ¿no? Desde las mismas estructuras organizativas y no ser los profesionales los que tenemos que estar abocados a una situación que incluso, bueno, requiere también un proceso de trabajo muy intenso. Hemos tenido que avanzar en ese tema y bueno, y ahí también eso se da también en un contexto de lucha de entre intereses corporativos, donde de pronto el Estado no siempre asume el rol de garante de derechos en un sentido universal y horizontal, y no quedar focalizado en la defensa de privilegios, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es toda una serie de cosas que hemos venido atravesando, nos han fortalecido también mucho, hemos logrado leyes de ejercicio profesional en las provincias de Chaco, de Corrientes, de Mendoza, de Tierra del Fuego, de Santa Cruz, me estoy olvidando algunas, de Río Negro, y también se han avanzado en los procesos de matriculación, que también es un derecho que tiene cualquier profesión que desarrolla, digamos, su actividad en contextos donde esa matriculación es requerida. También hemos avanzado en las provincias de Neuquén y de Entre Ríos. Es decir, que bueno, estamos muy contentos por todos los logros alcanzados y bueno, siempre con expectativas y con entusiasmo, ¿no? Con fe, Ya eso lo no voy a creo, decir. ya lo creo. Bueno, Siempre pero persiguiendo las utopías. Eh, Sí, totalmente, pues somos plenamente conscientes de nuestros derechos, de la legitimidad de nuestros derechos, que aparte eso está ratificado desde las mismas comunidades con las cuales nosotros trabajamos, donde permanentemente nos requieren, nos demandan y bueno, y cosas así que nos ponen muy contentos. Bueno, y con esa legitimidad de derechos, te digo que hemos llegado al final de la entrevista, agradeciéndote muchísimo desde lo personal, pero en ese pensamiento colectivo que siempre estás transmitiendo en función de las y los psicólogos sociales. Así que muchísimas gracias, Adriana, por compartir Eh, esta escena de la vida cotidiana que ha trabajado mucho Pichón Rivier y desde ahí el nombre de este programa. Gracias Sergio, y bueno, y también un cariñoso saludo en lo personal y también de todo el colectivo de AETEPS y también de quienes integramos la Mesa Nacional para la Psicología Social, que es un espacio que nos alberga a quienes habitamos diferentes territorios, ¿no? Un gusto y bueno, y un abrazo grandote. Ya.
Los psicólogos sociales como invento americano, como el dulce de leche, el colectivo y el tango, los creó hace muchos años el doctor Pichon Rivière, que se crió en Goya Corriente y era de origen francés. El hombre andaba buscando la causa de la tristeza, en ese siglo en que Europa parió en el mundo dos guerras. Lo buscó en la medicina que no le daba respuesta, y en el sueño y la locura rastreando la oscura huella de crueles culpas antiguas que nos atan y atormenta, y se nos lleva la vida en angustias y peleas. Y la buscó en Buenos Aires, tierra de criollos sin tierra, hijo de indios e inmigrantes mestizados en la pérdida. En los gritos de loqueros se topó con la tristeza y le preguntó su causa y supo oír la respuesta. Vio que tristeza y locura, nieta de antiguas herencias, son hijas de la infancia y hermanas de la violencia. Lo descubrió en Buenos Aires, tierra de criollos sin tierra, donde el tango llora triste, pérdidas de pago y vieja. Y en el loquero porteño fue médico de tristeza, en el vínculo y el grupo inventó nuevas recetas. Vio que estar junto curaba el dolor de la violencia, en un país donde tantos imponen su prepotencia. Se fue del hospital a enfrentar nuevas tristezas y se rodeó de estudiantes que compartieron sus metas. Les enseñó a hacer grupos poblados de diferencias e interpretar y encarar las causas de las tristezas que nos hacen peleadores y nos llenan de barreras que nos impiden centrarnos en lo que es nuestra tarea. Los psicólogos sociales son hijos de estas ideas y andan tejiendo redes en la diaria resistencia frente a las fuerzas que imponen exclusión y dependencia. En centros comunitarios, escuelas, barrios y empresas crean dispositivos, piensan lo que no se piensa y van haciendo el país como una fuerza entre fuerzas. Y van haciendo el país como una fuerza entre fuerzas. Llore. ¿Quiénes hacemos escenas de la vida cotidiana? Producción y conducción, Cristian Jiménez y Sergio Garis. Mesa de redacción, María Inés Alman Bornes, Cristian Jiménez, Alejandro Flores y Sergio Garis. Estética de audio, Walter Miranda y Vilma Ruiz. Controles técnicos, Sebastián Agüero. Nuestro análisis psicosocial. El tema que estuvimos escuchando es el rap del psicólogo social. Y como siempre, el segundo tema le pedimos a nuestras y nuestros entrevistados que lo elijan. Adriana Rodríguez ha pedido que reproduzcamos el rap del psicólogo social. Fue escrito por el colega Alejandro Simonetti e interpretado por Yor. Yor es un rapero de la Villa 31 de Buenos Aires. Él mismo se define como un artista que le gusta componer canciones, freestyle y hablar de la realidad que nos rodea día a día. Y para aclarar a nuestros oyentes y oyentas, el freestyle, nos cuenta Yor, es la capacidad de improvisar todo lo que se te viene en la mente, en el momento, poder soltarlo al instante sin tener nada escrito. Gracias al freestyle me hice conocido, una virtud que me regaló la vida, explica Yor en un video de 7 minutos que recomendamos lo busquen en YouTube porque desnuda la personalidad de este gran rapero que nos ha dedicado la letra de Alejandro Simonetti con una interpretación exquisita como la que acabamos de escuchar. Y en este bloque dedicado a realizar una lectura de lo que estuvimos escuchando en la entrevista como emergente social, ir avanzando con el análisis. Primero tengo que decir, Sergio, que la verdad que fue una clase, tal como habías mencionado, impecable, muy completo, sintético, el aporte que nos hizo Adriana Rodríguez. Me resuena la psicología social como una filosa ciencia, diría yo, y una práctica, no solo para poder transitar la realidad. Sabemos que la realidad tiene como estructuras superlativas que, por más que lo que yo pretenda o haga, eso no es modificable. Pero sí puedo trabajar en el entorno inmediato y en el entorno social y en el entorno colectivo. Y ahí es donde nuestro maestro Pichon Rivière tuvo la capacidad de
analizar la realidad, la que él transitó en su infancia, como bien menciona Adriana Rodríguez, analizando esas comunidades de pueblos originarios, ¿no? Haciéndose la pregunta por qué eran estigmatizados, ¿verdad? Por qué eran considerados vagos y borrachos. Si no me equivoco, creo que eso fue lo que dijo ella. Y a partir de ahí poder intervenir para modificarla. Quiere decir entonces que la psicología social tiene una herramienta que tiene un basamento científico serio. A veces, yo lo puedo entender con los tiempos que corren, nos ligan a otros saberes que de repente tienen que ver con constelaciones familiares y otras cuestiones, no sé si se quieren, entre místicas y religiosas, que yo no me voy a poner ni a hablar ni a criticar de ello, pero en realidad nuestra formación tiene un ancla en la tierra y trabaja sobre la cuestión concreta del colectivo y de lo que discurre a nivel grupal. Ella lo explica muy bien en la experiencia de Potrerillos, cómo fue posible trabajar con esa comunidad que, según lo interpreté yo, era una sola, pero por la cuestión geográfica estaba disgregada y tenían una afectación en común, que era el desarrollo del dique y cómo afectaba el entorno ambiental donde esas familias estaban habitando y se estaban desarrollando. Y por supuesto sale ahí la tarea como organizador del grupo y la necesidad de reunirse, de trabajar en conjunto. Por eso la psicología social en su formación necesita sí o sí del trabajo grupal, porque nos tenemos que ver en el otro, tiene que haber, en definitiva, de utilizar terminología técnica nuestra, tiene que haber mutua representación interna. Te tengo que ver, te tengo que sentir para empezar a construir y para que esa comunicación empiece a fluir tanto en lo explícito, esto que yo te estoy diciendo ahora con palabras, como en lo implícito, que tiene que ver con mi gesticulación, mi postura, mi forma de moverme, esa especie de línea no escrita en los mensajes, pero que es tan pesada y tan necesaria como lo otro. ¿Todo para qué? Bueno, para ir construyendo desde el colectivo e ir transformando la realidad desde el colectivo, para el colectivo, y pensando en el prójimo, en su versión de generación futura. En mi caso he dividido, lo voy a formular en dos conceptos. Y yo hice una ponderación temática y son 7 temas que abordó en el transcurso en la clase que nos dio. Y en esto debemos agradecer profundamente a Adriana cómo ha ido hilvanando cada uno de los temas. Primero, que haya aceptado dialogar con nosotros, y segundo, este despliegue teórico práctico que hizo, ¿no? A saber, habló de la realidad concreta y de la historicidad. Después habló de lo psíquico y lo social. La tarea como organizador del grupo, lo que acabas de decir. El ECRO como el aparato para pensar de acuerdo con la especificidad en la cual se esté operando. La heterogeneidad, el valor de la heterogeneidad de toda esa diversidad y el aprendizaje grupal. Después, la intervención psicosocial en los distintos ámbitos. El ejemplo concreto que hemos tomado es el del dique de Potrerillos, y después se finalizó con los desafíos profesionales. Es decir, ahí tenemos 7 elementos temáticos abordados por Adriana. Tomo la última parte. Los desafíos profesionales del psicólogo social como agente interviniente en esta realidad, ¿no? Ella lo abordó y yo considero que es necesario abordar el aspecto técnico jurídico para que nuestra formación, nuestra carrera tenga ese soporte institucional que tiene que tener para que podamos desenvolvernos como corresponde y coparticipar con las otras disciplinas que son complementarias y hermanas, pero que no tienen la especificidad que tenemos nosotros. Lo que pasa, al no existir esa estructura técnico-legal a nivel nacional, digamos, empezamos como a solaparnos y empezamos como a amontonarnos en el lugar de trabajo y a molestarnos en cuanto a nuestro desempeño.
Y aparecen las cosas típicas como discutir sobre las pertinencias o los roles o las funciones del psicólogo social. Nosotros como psicólogos sociales tenemos bien en claro cuál es nuestro lugar. A veces nuestros colegas, digamos, de otras disciplinas hermanas y complementarias por ahí no lo ven así. Y es porque, bueno, está desdibujada esa parte que hay que darle una concreción. Evidentemente estamos instrumentados y nos toca a nosotros encarar esa parte en el contexto histórico que estamos viviendo. Todo este escenario ansiogénico, incertidumbre, ella habló de la incertidumbre. Yo creo que en mi vida esta etapa, este gobierno en particular y este momento histórico está cargadísimo de incertidumbre. Nosotros tenemos una tarea y un rol fundamental para intervenir socialmente en los grupos, a través de los proyectos, a través de lo que mencionó Adriana, la comunicación, a través del uso del instrumental, analizando la realidad, trabajando toda esa ansiedad que discurre en lo grupal, trabajando sobre esos miedos básicos, trabajando en esa espiral. Y mientras hablabas, me trajiste a colación, nosotros tenemos que andar explicando todos los movimientos que hacemos, fundamentando todo, y otras disciplinas, hermanas, parientes, cercanas, no tienen que explicar nada. Y yo lo fundamento a esto, que nosotros nacimos como un instituyente donde desnudó a un instituido social. El instituido es aquel que prevalece y es el que pone las reglas de juego, de funcionamiento de una sociedad, y la psicología social vino a denunciar muchas de las injusticias en las cuales se estaba armando un determinado esquema de funcionamiento político, social, económico y demás. Y por eso nosotros todavía hoy seguimos siendo un instituyente social, porque en cierta manera molestamos a determinados sectores de poder, y esos sectores de poder no pueden negarnos, pero sí nos dicen hasta aquí llegan y nos mantienen ahí. ¿Viste cómo cuando dicen que hacen planes para sacar a la gente de la pobreza y no la sacan nunca de la pobreza? Bueno, yo me siento de esa manera, como que sí, ustedes están ahí, pero quédense ahí, estamos más cómodos con ustedes en ese espacio y no con un reconocimiento nacional, porque tranquilamente es una ciencia comprobable, tal como lo explicó Adriana en su alocución, y sin embargo tenemos que andar como, me hace acordar cuando en la iglesia pasaban la bandejita, ¿viste? Y vos dejabas una moneda, andamos buscando la monedita que nos legitime como una ciencia, que nos legitime en nuestra profesión. Y bueno, y quizás sea la tarea que vamos a tener que seguir realizando y demostrando a través de la intervención psicosocial, profesional en los distintos ámbitos, es cómo vamos ganando o perdiendo también determinada legitimidad con el resto de la sociedad que nos está rodeando. Somos muchos los psicólogos sociales, y nuestro trabajo, ya sea por esos colegas, compañeros y compañeras, compañeres, cuestionando el binarismo, como decía la colega, que intervienen, que trabajan, y yo me atrevo a decir, humildemente lo digo, que un poco esta expresión de los jingles que vos decías de gelatina, ahí está la mano de Pillon y está la mano de los psicólogos sociales, porque se está sublimando toda una energía, toda una tensión que en otro contexto es el caldo de cultivo para que una chispa encienda una expresión superlativa de violencia. Y sí, somos el espacio sin espacio. ¿Sí? Somos el espacio sin espacio. Nosotros y las contradicciones. ¿Te puedo leer algo que he escrito? Sí. ¿Sí? Sí, por favor. Yo lo titulé, como siempre vengo escribiendo porque me siento más cómodo escribiendo que hablando. Como verán, no tengo solvencia para la palabra, pero puedo llegar a leerlo. Y lo titulé Adriana Rodríguez, la psicología social como práctica de transformación. Adriana, psicóloga social mendocina, con una vasta trayectoria, tanto en la práctica comunitaria como en la formación de nuevas generaciones, es quien nos ha acompañado hoy. Su testimonio
Es valioso no solo por lo que dijo y lo que dice, sino por el lugar desde el cual lo está diciendo, el de quien ha transitado décadas de trabajo de campo y ha sabido sostener la vigencia del pensamiento pichoniano en contextos cambiantes. Adriana nos recuerda que la psicología social está anclada en la realidad concreta, en los tiempos y espacios históricos que atraviesan la vida de los pueblos. Nada de lo humano puede entenderse por fuera de su contexto. Esta afirmación trae a la memoria una idea central de Pichon, que es que el sujeto siempre está situado, no existe en abstracto, sino que es un producto de su historia, de sus vínculos, de las condiciones materiales y culturales que lo están rodeando. Cuando Adriana señala que no hay contenidos psíquicos desvinculados del contexto, está ratificando una de las claves de la psicología social. Lo mental individual no puede escindirse de lo social. Y Pichon lo expresó con claridad: la enfermedad mental no es un hecho individual, sino social. Y la salud, del mismo modo, requiere vínculos, comunicación y un aprendizaje compartido. Otro de los aportes fuertes de Adriana es la centralidad de la tarea como un organizador de la vida social. No hay grupo sin tarea, sostiene. Esta definición abre la puerta al concepto de grupo operativo, donde la tarea común es el motor que articula a los sujetos, los obliga a confrontar diferencias y a encontrar modos colectivos para resolver los problemas. Allí, la heterogeneidad no es un obstáculo, sino una riqueza que, valga la redundancia, enriquece el aprendizaje y la creatividad social. En la misma línea, Adriana reivindica el ECRO, ¿no? Que ECRO quiere decir esquema conceptual, referencial y operativo como un aparato para pensar. No se trata de una teoría muerta, sino de una herramienta que debe verificarse en la práctica, que articula los universales científicos con la historicidad concreta de cada situación. Ahí vuelve a resonar el ida y vuelta entre la teoría y la práctica. No hay conocimiento válido si no se prueba en la vida cotidiana de los grupos y las comunidades. Su ejemplo de intervención en Mendoza frente al impacto social de la construcción del dique nos permite visualizar cómo se materializa este enfoque. El diagnóstico de las necesidades comunes, la creación de grupos de sostén y la habilitación de espacios de comunicación fueron las claves para que comunidades fragmentadas por la geografía pudieran reconocerse como parte de un nosotros. Ahí se juega la función transformadora de la psicología social: ayudar a que los sujetos pasen de ser convidados de piedra a protagonistas de su propia historia. Adriana también nos habla de los desafíos profesionales, la necesidad de garantizar la inserción laboral para los psicólogos sociales, las tensiones con intereses corporativos y la responsabilidad del Estado como un garante de derechos. Estos planteos ponen en evidencia que la psicología social no es solo una práctica comunitaria, sino también un campo en disputa que exige organización colectiva para sostener su lugar en el entramado social. En suma, la voz de Adriana nos devuelve la esencia de la psicología social, un saber y una práctica que nacen de la vida cotidiana, que se orientan a la transformación de los vínculos y que tienen como horizonte la construcción de sujetos situados más libres y de comunidades más solidarias. Su palabra es testimonio y a la vez horizonte. Nos recuerda de dónde venimos y hacia dónde podemos seguir caminando. Y para terminar, quizá lo más valioso de todo sea entender que estas ideas no quedan en los libros ni en las aulas, sino que atraviesan toda nuestra vida cotidiana. Cada vez que logramos encontrarnos con otros, cada vez que ponemos en común nuestras necesidades y proyectos, estamos practicando psicología social. Adriana Rodríguez nos lo recuerda con la fuerza de su trayectoria. El cambio comienza en los vínculos, en ese nosotros práctico que nos constituye. Y es allí, en lo más simple y cercano, donde se abre la posibilidad de comenzar a transformar la realidad.
Te dejo el cierre a vos, Cristian. La verdad que todo lo que nos aportó Adriana Rodríguez da para 4 o 5 programas más. Y sí. Igual que todo lo que nos aportan nuestros colegas cada vez que mandan sus audios, a quienes agradecemos e invitamos que sigan difundiendo esta propuesta y este proyecto. Nuestro programa es un eco de la psicología social. Y así, con este eco, terminamos por hoy estas escenas de la vida cotidiana. Hasta aquí, hoy hemos tejido y destejido el armado y la trama de la construcción social, unida y vuelta donde nada es natural. Escenas de la vida cotidiana, nuestro espacio colectivo en la casa común.